actual, el fenómeno migratorio enmarca una amplia variedad de elementos, de tal manera que las numeralias, las explicaciones y las descripciones ya no son suficientes para explicar y comprender su complejidad. Para abordar y entender la emigración, por ejemplo, hay que hacer patentes las diferencias y particularidades entre las personas refugiadas que han sido expulsadas, desplazadas o que han salido de su país por decisión propia. Y para este último caso, también las razones que las han movido y la realización o no de sus expectativas. Además, es determinante identificar las diferencias entre los territorios, aun cuando ambos puedan ser expulsores, como Siria, que se convirtió en el punto de encuentro de iraquíes, e Irak, a donde se dirigieron millares de sirios. Bienvenidos a un programa más de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. Aunque en esta ocasión hablaremos de las crisis humanitarias en el mundo, los refugiados, para lo cual hemos invitado a la doctora Leticia Calderón Chelius, quien nos acompaña para hablar con nosotros de esta temática tan compleja de los tiempos actuales. Ella es investigadora y profesora del Instituto José María Luis Mora y además coordina el grupo de xenofobia de Integra del CONACYT, así como es la promotora y quien realiza la página de Migrantólogos, que reúne a todos los académicos que en estos momentos estamos trabajando sobre los migrantes de diferentes partes del mundo. Y pues en esta ocasión pensamos que también es un tema de la sociedad mexicana todo lo que sucede con los migrantes en diferentes partes del mundo, en la medida que México pues también fue un país receptor de inmigrantes, no con la misma cantidad de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, pero el impacto de los migrantes que llegaron a México pues también tuvo serias consecuencias en la organización de la vida social, cultural, etc. Por eso creo que es muy importante hablar de esto que en el momento actual es un tema tan complejo, tan difícil incluso de hacer entender de qué se trata. Y bueno, podemos pensar que la crisis humanitaria, que se ha calificado así por todo lo que está sucediendo, particularmente en el Mediterráneo, en los migrantes que salen de los países en guerra desde Medio Oriente, de las personas que tratan de llegar a algún país europeo y todos los problemas que implica esos movimientos que se están gestando ahora, que aproximadamente podemos fechar desde que se inicia la guerra en Siria en 2011, que comienza un flujo fuerte de personas que quieren salir, desde luego, pues para proteger sus vidas, ¿verdad? Que es algo que podemos también relacionar con los problemas de derechos humanos, ¿verdad? Desde luego, en guerra, desde luego, los derechos humanos es lo que menos importa a los que están involucrados, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de guerra generó una emigración que, bueno, de acuerdo con las consecuencias, con lo que hemos visto que sucedió en 2015, 2016, que llega un poco como al momento más álgido, pues no se conocía un movimiento tan extraordinario de personas desde la Segunda Guerra Mundial, donde fueron millones los desplazados en los países en contienda. Desde luego la persecución y el holocausto judío provocó igualmente que mucha gente saliera de esos países,
Y bueno, los grandes especialistas consideran que la crisis humanitaria, debido a esos movimientos de personas en el momento actual, solamente tiene parangón con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema tan complicado? No, pues ciertamente, bueno, muchas gracias por la invitación y yo creo que es muy afortunado juntar precisamente un tema que es global, que parece que en México es lejano. Y parece, es un decir, porque bueno, obviamente para quienes trabajamos el tema de la movilidad humana, la migración, es el día a día, pero en la sociedad no se refleja. Y aunque México es el país de mayor emigración del planeta, por tanto un país de experiencia en el tema migratorio, somos poco sensibles y poco conscientes de lo que esto significa, sobre todo en un momento de la crisis que mencionas, la crisis que Siria ha impactado para el mundo entero. Y América Latina, sin lugar a dudas, países sobre todo del Cono Sur han recibido una población siria muy importante que de este flujo que ha salido huyendo menos de una década y que ha tenido un impacto enorme en países como Canadá, como Estados Unidos mismo. Y yo creo que lo oímos como lejano, ¿no? Es algo que está ocurriendo en Europa, que no nos toca, tenemos pocas experiencias acá de las que podremos platicar un poco más adelante, pero me parece que es súper afortunado vincular y hacernos parte de ese compromiso global que implica pues reconocer el dolor de otros y entender lo que significa la migración forzada en un periodo como el que estamos pasando, porque se junta con nuevas expresiones de migración forzada como lo que está ocurriendo en América Latina ahora, ¿no? Así es. Sí, bueno, el asunto es que sí, si hablamos de crisis humanitaria, es que nos involucra como país. Es decir, no podemos estar ajenos a una problemática internacional de tal envergadura, ¿no? Cuando estamos hablando en que casi aproximadamente 6 millones de personas han abandonado Siria, pues estamos hablando realmente de un movimiento extraordinario. 6 millones han abandonado Siria y 6 millones de personas se han desplazado en el interior. Exacto. Entonces, ¿quién está en su casa? ¿Quién está en el lugar donde nació en este momento? Prácticamente nadie, ¿no? Porque Siria es un país de menos de 30 millones de habitantes y tenemos que más de la mitad se ha movilizado hacia afuera o en el interior mismo del país, ¿no? Y claro, como tú dices, pues no podemos ser ajenos a todos esos procesos que por otra parte estamos viendo constantemente en los medios cómo se expresa, sobre todo por la tragedia que se ha forjado en el Mediterráneo. Es decir, como en general los migrantes tienen que primero caminar mucho, viajan por tierra, llegan a Turquía y en Turquía se embarcan en unas balsas completamente, precarias, ¿no? Sí. Con una enorme con salvavidas precarios. Hay personas que han estado ahí que me han comentado que los chalecos salvavidas no sirven, ¿no? Que no tienen la función para la que se necesitan. Y bueno, los ahogados en el Mediterráneo se cuentan por miles en los últimos años y bueno, esto ha generado un impacto también bastante difícil de superar en los mismos países europeos. Pero estas rutas de migrantes creo que ciertamente impactan mucho. Ver cómo las familias completas, las madres, los niños pequeños, etcétera, se suben a una barca para una travesía corta, ciertamente, de 10 kilómetros para llegar a Grecia, pero que muchos han muerto en el intento de llegar a la orilla, a la otra orilla. Pero ¿sabes que estamos frente a una hipocresía global?
O sea, porque lo que tú mencionas lo hemos visto reiteradamente en imágenes. Recordarás el caso del niño famoso de la playa, este niño pequeñito sirio, claro, que murió y que fue emblema mundial. Se hicieron monumentos en su nombre, en su memoria. Fue un duelo mundial. Realmente, digamos, tuvo un impacto porque la imagen era muy potente y logró atraer la atención hacia ese caso, ¿no? De un niño tan pequeñito, tan dejado ¿no? Digamos, no pudo salvar su vida y sus propios padres, bueno, finalmente el papá consiguió que Canadá le reconociera estar en ese país. Entonces, pero digo que es una hipocresía global porque no es como seguramente ocurrió en un periodo donde otros procesos como esto han pasado, que tú mencionabas al inicio. Bueno, ahora lo sabemos en tiempo real y realmente tenemos un conocimiento del tema en detalles, las rutas migratorias, las formas de cruce, los impedimentos tan mafiosos que hacen para no permitir que las personas crucen y la complicidad de los gobiernos, ¿no? Porque además también lo que hemos visto y podemos seguir es cómo algunos gobiernos han sido, bueno, abiertos a ese flujo, a esa llegada, pero también con intereses pues muy pragmáticos en términos de el despoblamiento demográfico, que bueno, es una cosa más compleja, pero que ocurre sobre todo en algunos países de Europa, como es Alemania, y que es interesante también la reacción en ese sentido que ha tenido, Angela Merkel, ¿no? En su momento. O sea, cómo también aquí se acomodan para aprovechar de este flujo la llegada de algunos, pero resistiéndose a la llegada de otros. Entonces, por eso creo que no es solamente un problema ni de desplazamiento ni de violencia, sino de la hipocresía que acompaña este proceso. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes invito a la audiencia a que veamos el siguiente video sobre una de estas experiencias, de los muchos videos que se han venido realizando también y que sería muy interesante en algún momento dedicar de veras también en algún programa a exhibir muchos de estos videos que se están produciendo, que son realmente extraordinarios. Veámoslo. Estamos esperando a la familia Barbar. Es una familia que viene de Siria, viene de Alepo. Y la verdad que la pasaron muy mal. Hace 3 días antes de que partan, explotaron bombas en un colegio y murieron 5 chicos. Hubo 50 chicos heridos. Llegaron esta mañana a Mendoza 9 refugiados sirios que padecieron el martirio de la guerra. ¿Qué te gusta de Argentina? La comida, la gente, cómo ayudan a la gente. I have an exam in September, then I'll be a regular student. For now, I am like preparing for the exam to be a pianist, a professional pianist. شو بتشتغل شو بتساوي بالأرجنتين؟ بشتغل هلا يا اخي بالفرية بالخياطة. Muchas gracias a toda la familia ayudar a nosotros de muchas cosas. Ojalá después yo tengo trabajo y ayudar a mucha gente, vienen acá también.
sabemos de qué países ha salido más gente en los años recientes, que son principalmente Siria, Irak, Afganistán, pero a veces hablar de la recepción es también complicado, porque bueno, inmediatamente los que salen se quedan en los lugares más próximos, ¿verdad? Evidentemente por cuestiones de recursos o a veces hasta de lazos familiares, supongo, ¿no? de algún conocido. Entonces el país que inmediatamente acogió más migrantes de esa región fue Líbano, donde se ha llegado a pensar que llegó a haber hasta 2 millones de sirios en su territorio. Jordania, que comparte, digamos, la otra frontera, y Turquía, que también comparte frontera, pero con Turquía ya hubo una situación más especial, porque Turquía era como dar un paso más hacia Europa por parte de los migrantes, pero además ya entramos ahí al problema de la recepción de los países y de los países europeos que están muy involucrados en esto. ¿Por qué razón? Porque Turquía fue parte de un pacto establecido entre la Unión Europea y el gobierno de Erdogan, el actual primer ministro, en el sentido de que si retuviera, entre más inmigrantes sirios recibiría más apoyos, ¿no? Entonces, bueno, Turquía inmediatamente se puso a hacer incluso más muros para evitar que siguieran su paso hacia Europa. Se bloqueó ese paso hacia Europa y por eso usaron el mar para llegar a Grecia, que se ha convertido el Mediterráneo en uno de los sepulcros más grandes de la época actual. Terrible, ¿verdad? Porque el Mediterráneo es cuna de civilizaciones, es el lugar por donde transitaron los griegos, los romanos, es decir, todos los intercambios culturales del pasado estuvieron involucrados con ese mar de descubrimientos, de muchas cosas, ¿no? Así es que ahora, bueno, lo tenemos convertido en un lugar que solamente en 2015 recibió a más de 5,000 personas en el fondo del mar, ¿no? Murieron ahogados. Pero la recepción de estos países de Europa, principalmente Alemania, Francia, ¿cómo lo verías? Porque ya habías mencionado a Angela Merkel, que en efecto es de los gobiernos que mejor se han portado, digamos, frente a esa recepción de personas desesperadas que huyen de sus casas. Pues mira, yo daría un pasito atrás con lo de Turquía, porque Turquía es un caso importantísimo para México, dado que es el modelo de tercer país seguro que se está queriendo manejar para México en este momento. Es decir, traspasar al país, digamos, de cruce o de paso, anterior a la llegada, en este caso con nosotros, pues el cruce en América Latina es sobre todo hacia Estados Unidos, y eso que se está discutiendo en que podría ocurrir con México, como ocurrió con Turquía, que es al final de cuentas volverse realmente los muros de contención de esa migración, es delicadísimo, sobre todo porque en el caso mexicano pues no es un país que ha respondido de manera satisfactoria a las solicitudes de asilo que se han dado en nuestro país, que aun cuando han aumentado en número, no necesariamente han aumentado en el número de solicitudes ya resueltas. Pero entonces, en ese sentido, hay que darle mucho seguimiento al caso turco, ver su experiencia, ver qué ganó y al final de cuentas, qué realmente implica haberse vuelto ese tercer país seguro, ¿no? Como caso inminente de lo que significa dar un giro, tú decías, bueno, muy interesante ahí en esa geografía que tiene implicaciones pues hasta culturales, ¿no? Ancestrales. Y en el caso de la llegada de los migrantes a los diferentes países, y depende también el origen de los países, y aquí hay un tema que además del flujo mismo, tiene que ver con un dato que a mí me atrae mucho, y es lo que menciona Adela Cortina como la fobia a la gente
por cuestiones económicas, no solamente por cuestiones de movilidad humana o de refugio. Porque lo que tenemos es, yo hablaba de hipocresía y la reitero. ¿Por qué? Porque al final hay datos de recepción muy exitosa, de integración posible, vínculos de gente profesionistas que incluso hablan, bueno, si no alemán tal vez, pero inglés, que es una lengua que se habla en tantas partes, ¿no? Entre clase media, que logra insertarse con todas las dificultades que siempre tiene la integración, pero de una manera pues positiva. Y sin embargo, lo que ella menciona como aporofobia es esos que no tienen esas condiciones y en realidad son grupos económicamente más afectados, más vulnerables, pues quedan rezagados de estos acuerdos que los gobiernos van marcando. Entonces, la crisis no es solo por la movilidad, no es solo por el destruir un país y obligar a su gente a moverse y salvar la vida, sino es porque aquí hay responsabilidades también globales, ¿no? También lo que los países hacen o dejan de hacer, sino también es estas políticas en las cuales se busca excluir implícitamente, o sea, sin ninguna digamos, sesgo de ocultarlo, a quienes tienen los atributos que se considera que se pueden integrar al mercado laboral de manera más favorable. Entonces, es parte de la crisis, ¿no? De crisis incluso civilizatoria que estamos viviendo. No, es muy interesante todo lo que dices, pero que sí tiene demasiados matices en la cuestión económica, porque en efecto ha salido gente muy preparada de esos países. Es decir, hay cantidad de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de matemáticos, de especialistas en informática. En ese sentido, también es muy interesante a otras oleadas migratorias que ha conocido el mundo, ¿no? Es decir, que ahora estamos frente a gente con capacidades profesionales, muchos de ellos, ¿no? Pero en efecto, al llegar a otro país, lo primero que enfrentan es a los otros que están ya ahí y que trabajan en esas áreas y que no quieren la competencia, ¿no? Pero independientemente de que no quieran, por ejemplo, médicos hacen falta siempre en todas partes. Entonces es impresionante, por ejemplo, en la isla de Lesbos, que llegan miles de refugiados ahí, que prácticamente no hay médicos. Una parturienta la tienen que trasladar en avión al hospital más cercano, etc. Entonces son también como contradicciones que no se pueden resolver, ¿no? Cabalmente, por más que habría la posibilidad de claro, si llegan a un lugar donde encima hacen falta alguien tan indispensable como un médico, es increíble que no se le pueda dar la inserción, la acogida, para que, oiga, ¿sabes qué? A usted lo estábamos necesitando, por favor, ayúdenos, quédese aquí, ¿no? Entonces, esto creo que es muy interesante, porque además en el límite nos confrontaría con la situación, por ejemplo, de mexicanos en Estados Unidos, donde la competencia pues puede ser muy complicada porque ahí sí es como de mucha gente contra mucha gente, ¿no? Es como otro fenómeno, otro espacio diferente. Pero qué bueno que lo señalaste, porque por eso la Unión Europea distingue claramente entre los países de la OCDE, por ejemplo, que son los que establecieron además cuotas para los migrantes, para la recepción, cosa que no ha sucedido en otras partes del mundo, pero de lo cual, pues, evidentemente podemos continuar hablando, porque no se agota en un primer intercambio. El 19 de junio de 2018, con motivo del Día Mundial de los Refugiados, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reportó que existían 30 millones de niños refugiados por guerras y conflictos de diferentes orígenes en el mundo, cifra apenas igualable con los datos de la Segunda Guerra Mundial. Además,
agregó que entre 2015 y 2016, 300.000 niños en 80 países se encontraron solos o separados de sus familias, y que los 35 países miembros de la OCDE recibieron 1.6 millones de solicitudes de asilo en 2016 y 1.2 millones en 2017. En 2016, el Informe Anual de Tendencias Globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que un total de 65.3 millones de personas se encontraban desplazadas en el mundo, cifra que superó por primera vez el umbral de los 60 millones, aunque formalmente solo se han registrado 22.5 millones de personas. En 2016 se reportaron 22.5 millones de refugiados en el mundo. En diferentes países existen 5.5 millones de refugiados procedentes de Siria. En el mundo, 75.000 menores no acompañados solicitan asilo. En 2016, Grecia recibió 40.800 solicitudes de asilo. En el mismo año, 722.400 personas solicitaron asilo a Alemania. Los países de Medio Oriente que han acogido al mayor número de refugiados son Turquía, Pakistán, Líbano y Jordania. Los países con mayor número de refugiados naturalizados en 2016 fueron Canadá, con 16.300, Francia, con 3.200, Bélgica con 1.400 y Austria con 1.200. Son incontables los millones de personas desplazadas internamente en sus propios países. Tan solo en Siria suman 6.6 millones. Más de 2 millones de personas han abandonado Venezuela desde que inició la crisis actual. Día con día, las deportaciones de mexicanos y centroamericanos desde Estados Unidos se cuentan por miles. Agradezco mucho que continúen con nosotros porque realmente estamos hablando de un tema de una gran importancia, de un tema que debe ser motivo de preocupación, y como ustedes han visto en pantalla, las cifras son realmente impresionantes de lo que está sucediendo, de los millones de desplazados, de la violación a los derechos humanos, del problema de los niños, todo esto de lo cual continuaremos hablando con la doctora Calderón Chelius, porque pues realmente creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Estábamos hace un momento mencionando el problema del rechazo. Es decir, tenemos una doble forma de recepción. Es decir, la aceptación en muchos de los casos, afortunadamente, y el rechazo en otros. Y claro, tiene que ver con el asunto de la cuestión económica, es decir, los puestos en disputa, los trabajos que pues como en México escasean también en otras partes, pese a ser países desarrollados,
pero sobre todo hay paradojas tan fuertes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde encontramos población que acepta al foráneo, al que llega, y un discurso oficialista que se ha vuelto de rechazo y en algún momento lo han calificado así como incluso un discurso de odio de parte del presidente Trump hacia los que llegan. ¿Qué pensarías sobre esto? Fíjate que sí, yo he criticado, como todo México, creo, mucho a Trump en términos de su discurso y como que la verborrea muy, muy dura contra el tema de la migración, que tiene, digamos, se cristaliza en los mexicanos, aunque le ha pegado a todo mundo. Pero yo creo que hay una parte donde justamente ese es un discurso que está en el mundo entero, sobre todo en los gobiernos que también son expulsores de migrantes. México tiene un discurso muy fuerte y muy contradictorio respecto a los migrantes que vienen a nuestro país. Entonces, es como, yo sí creo que hay que ser muy fuerte con esta discusión que hay sobre el cambio que está teniendo, no solo en el discurso, sino también en las leyes migratorias, por la responsabilidad global que tiene Estados Unidos con el mundo, porque se ha beneficiado de ese flujo migratorio, pero además porque ha sido, digamos, parte de su lógica por mucho tiempo. No quiere decir que no tengan derecho a hacer ajustes en términos de normatividad migratoria, pero la manera como lo están haciendo es lo que, bueno, ha brincado. Pero decía yo que en el caso de los países expulsores de migrantes y también a su vez receptores de unas nuevas oleadas, como el caso mexicano, lo que nos tendría que llamar la atención es nuestro propio discurso y actitud frente a este flujo global, donde México es con una doble cara de manera interesante, porque por un lado le exigimos, o lo mencionamos como un tema que debería de reconocerse la presencia y la fortaleza de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, que sin lugar a dudas tendrían que tener ese reconocimiento, pero no tenemos esa actitud hablábamos de los sirios al inicio del programa. Por ejemplo, el país, México, decidió explícitamente, bueno, el gobierno mexicano, aportar en términos monetarios, y nada que signifique demasiado, $1 millón en su momento, a las Naciones Unidas para la parte que correspondiera al tema de los sirios. Pero no recibir y no abrir el país a ese flujo, como sí lo hicieron otros países de América Latina, y que, bueno, obviamente tiene consecuencias, obviamente modifica la estructura de cómo se piensa la diversidad en los países, pero es parte de lo que implica reconocer que no somos países cerrados, que nunca lo hemos sido y que eso es un mito, ¿no? Además, creo que esa es la gran mentira que nos hemos contado, es creer que los países efectivamente lo somos y somos cerrados y somos culturas que nos reconocemos solamente entre nosotros, cuando todas las naciones nos hemos conformado a lo largo de tantos siglos con este intercambio. Entonces, a mí sí me parece que este tema de cómo se recibe, cómo se integra a quienes van llegando, dependiendo las múltiples formas como lo van haciendo, es el gran tema, no solo de la migración, que es la movilidad inminente, sobre todo cuando se trata de migración forzada, sino cómo nos preparamos como sociedades, como ciudadanos, para hacernos cargo de eso cuando uno mismo, como nación, ha sido el que ha sido ese que está llegando, ¿no? Claro. Creo que eso es parte de lo que sería muy importante tenerlo en el radar, y no solo, ahora que se hablaba de números. El número es contundente, es durísimo los números de los flujos, ¿no? De los diferentes países. Pero una sola experiencia de estas valdría la pena para cristalizar todo, pues el drama y también la potencialidad que tienen este movimiento de personas ya a la hora de reestructurar a las sociedades, ¿no? Fíjate, una de las cuestiones que a mí me parecen contradictorias respecto al gobierno mexicano es haber recibido a tantos sirios en otra época, es decir, entre las entreguerras, recibimos miles de sirios, miles de libaneses, gentes procedentes de esa región, y que al final resultaron parte de una migración exitosa y hasta virtuosa en cierto sentido por lo que contribuyeron también al desarrollo económico de México en particular, ¿no? Y entonces pues resulta muy extraño que justo el país que abrió sus puertas
a los republicanos españoles, que abrió sus puertas a los argentinos y chilenos perseguidos por las dictaduras, incluso a guatemaltecos en un momento de la dictadura más fuerte en Guatemala, en la situación actual ha preferido contraerse y como no abrir alguna posibilidad. Yo no digo que esté México en posibilidades de acoger a muchísima gente, porque en efecto, como dicen, se tiene el problema de centroamericanos, de los flujos que tiene que estar atendiendo, y desde luego siempre la persistencia del problema de los migrantes de México en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, creo que pues bien se podría seguir una política más humanitaria, más próxima también a los desafíos del mundo actual. Ciertamente ahora se habla también mucho de los migrantes de Venezuela, que parece que ahí hay un nicho de un problema que puede ser mayor todavía, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena distinguir entre migración como un acto de digamos, una trayectoria personal de quien decide ir a otro lugar y puede hacerlo y toma los riesgos y toma la aventura, incluso muchas veces puede haber motivos absolutamente lúdicos, amorosos y la migración forzada. Porque yo creo que ahí es donde cambia y tiene que cambiar la retórica, la narrativa que los países se construyen. Yo no estoy de acuerdo con el discurso que es repetido en todos los países, en Brasil, en Argentina, en México, de que no tenemos la capacidad para incorporar población de otras partes. Es que no, la pregunta no es si usted puede, es cómo le va a hacer. ¿Por qué? Porque justamente ese es el desafío mundial que en otros momentos los países han enfrentado y parece que eso es ser parte de la humanidad, ¿no? Sí. No, por supuesto, esto que mencionas es importantísimo. Es algo que venía reservando, que tenemos que hacer una diferencia fuerte entre la inmigración forzada y la inmigración por motivos económicos o por otros motivos, ¿no? Es decir, por esa razón, quienes han salido ahorita de los países en guerra, en conflictos de ese tipo, pues están saliendo por salvar la vida, ¿verdad? Nada menos. O sea, no hay mayor valor en esa salida que eso, ¿no? Mientras están los flujos migratorios constantes que finalmente pues han nutrido a la humanidad siempre, ¿no? Porque estamos llenos de intercambios de todo tipo, prácticamente todos los países, ¿no? Claro. Además, entre otras cosas, algo que es muy relevante es la cantidad de estadounidenses que viven en México, que muchas veces ni siquiera se sabe o se menciona, y sin embargo es del país del que más gente recibimos también, ¿no? Y en los discursos que hacen en Estados Unidos no se habla en general de esa relación. Pero sobre esto podemos continuar hablando en el próximo segmento, y mientras le pido al auditorio que nos acompañe a ver esta cápsula. Cada 2 segundos una persona se ve forzada a huir. Cada día 40.400 personas tienen que abandonar sus hogares. A finales de 2017, el total de personas desplazadas alcanzó un nuevo récord, 68.5 millones. Niños, niñas, hombres y mujeres huyendo de la violencia y la persecución, buscando un lugar seguro. Se trata de vidas, no cifras, vidas de personas que pagan el precio de un mundo en conflicto. De ellas, 25.4 millones son refugiados, casi 3 millones más que en 2016. Han cruzado fronteras y han dejado sus países atrás. Ma maison c'était là-bas, auprès de cette montagne-là. Ils sont tous brûlés. Auprès de cette montagne qui sont là-bas, là, il n'y a pas d'une personne. Ils sont tous partis à Congo.
Otros 40 millones se encuentran desplazados dentro de sus propios países. كنا عايشين برعب، كنا عايشين يعني كابوس 3 سنين اهانه ومذله وماكو يعني كل انواع التعذيب ما خلوا شيء ما سووا. Más de 2/3 de los refugiados en el mundo proceden de tan solo 5 países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia. Algunos de estos conflictos llevan años activos. Otros han estallado recientemente con dramáticas consecuencias. El año pasado, la violencia exacerbada en Myanmar desencadenó el éxodo de casi 700,000 rohingyas que cruzaron la frontera con Bangladesh en apenas unos meses. Tras las cifras hay esperanzas y momentos difíciles, no solo de las personas desplazadas, sino también de quienes las acogen. Estos niños congoleños perdieron a sus padres en un ataque, pero ellos consiguieron huir. Anduvieron durante más de 2 semanas hasta que Papa John y su mujer, que tiene 10 hijos, les acogieron. Madame est infirmière. Quand elle est sortie pour chercher un peu de nourriture pour la famille, elle a trouvé ces enfants-là abandonnés à eux-mêmes. Par pitié, elle les a ramenés. Alors j'ai dit non. Nous sommes habitués à héberger les enfants. On a continué avec les autres. C'est pourquoi ils sont là avec nous. La mayoría de los desplazados vive en zonas en conflicto o muy cerca de ellas, así que los países que acogen a las mayores poblaciones de refugiados son apenas unos cuantos. Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano e Irán. Tras alcanzar un nuevo récord de desplazamiento forzado por 5º año consecutivo, ahora más que nunca es necesaria la adopción de un nuevo enfoque para ayudar y proteger a los refugiados. Los Estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar un pacto mundial sobre refugiados. El pacto, que se presentará ante la Asamblea General de este año, es fundamental para avanzar. Parte de una verdad incómoda: habrá crisis de refugiados mientras haya guerras. Y pueden pasar años hasta que los refugiados puedan regresar a sus hogares de manera segura. El pacto insta a la comunidad internacional a tomar medidas y nos permitirá llevar a cabo nuevas ideas y prácticas innovadoras con nuevos socios. Desde actores de la ayuda al desarrollo al sector privado, todos forman parte de la solución. Un enfoque que dé prioridad a que millones de niños desplazados tengan acceso a la educación y sus padres a un trabajo. Cada día es una demostración de que su inclusión en las comunidades de acogida genera beneficios para todos, que el asilo es una solución crítica para salvar vidas y que el espíritu humano puede salvar las divisiones entre culturas. 1 de cada 110 personas en la Tierra está en situación de desplazamiento forzoso. Sabemos que la única solución duradera para ellas es la paz. Pero con solidaridad, fortaleza y creatividad, estamos construyendo un futuro mejor, juntos. Hemos hablado de esta crisis humanitaria que se está viviendo en una región muy particular del mundo, que es Medio Oriente, pero cómo lo que está sucediendo ahí ha impactado también en otros países, y creo que es importante como ejemplo para evitar que situaciones semejantes se reproduzcan en otras partes. Pero ahorita, como ya lo hemos visto en las estadísticas, estamos hablando de miles de muertos ahogados en el Mediterráneo tratando de salir.
migrantes que vienen de países que no encuentran la estabilidad, como puede ser Siria, Afganistán, Irak, en muchos sentidos, muchos países africanos, que no los hemos mencionado simplemente por cuestión de tiempo y de organización, pero tenemos el caso de Libia, que también ha generado un enorme, aportado a esta crisis que se está viviendo, así como del centro de África, que igualmente han impactado mucho. Entonces, en todo este programa hemos hablado también de lo que sería la crisis forzada, la migración forzada o migración de otro tipo. Creo que cuando estamos hablando sobre todo de refugiados, de cuántos refugiados hay en el mundo, pues se debe mucho al hecho de que el ACNUR y todos estos organismos internacionales han debido reconocer a muchas de las personas que salen por problemas de guerra, que no es poca cosa, porque ahorita ACNUR dice que se supera el umbral que había de 60 millones y que en ese momento son 65 millones de refugiados, de los cuales ACNUR ha reconocido 22, pero igualmente estamos hablando de una cifra extraordinaria, 22 millones de refugiados, de los cuales además muchos son menores no acompañados, niños, ¿verdad? Se está considerando que ahorita en el mundo hay 300,000 refugiados que son niños, es decir, y que no iban acompañados. Algo que nos remite también ya a otras situaciones, que por eso habría que ver cómo pueden intervenir los gobiernos, los que tienen las posibilidades, los recursos para mitigar estas crisis, como sería para el caso de Venezuela en el momento actual, y bueno, en menores no acompañados. Quiero decir que Estados Unidos en el primer semestre de 2018 ha expulsado a 120,000 niños no acompañados. Así es que siempre que vemos las cifras, por eso al principio yo hablaba de una numeralia que a veces puede resultar fría, pero que finalmente está ocultando o está encima de dramas humanos, personales, familiares, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, tú dices 120,000 niños que antes cruzaron por México. Sí. Y ese es el dato que tendríamos que resaltar entre nosotros para decir, ¿y nosotros dónde estamos en toda esta historia, en este tránsito, en esta experiencia donde podríamos ser el país que por lo menos tiende la mano y no desaparece a la gente, ¿no? Porque esto es una de las tragedias que hemos constatado en nuestro país los últimos años, el trato a los migrantes, y que en ese sentido también como los organismos internacionales empiezan a incorporar la noción de economía precaria como un factor de desplazamiento forzado que también entonces merece ser atendido de una manera diferente a lo que por mucho tiempo creímos como, bueno, una migración como más decidida por la persona, cuando la precariedad económica pues también obliga a decisiones que no necesariamente son siempre las mejores en términos de cómo se da el flujo. Entonces, yo creo que se abre una cantidad de temas, Carlos, y yo no quiero dejar de mencionar uno que para mí es fundamental, porque es como, si no lo vemos, es como hacernos tontos sin ninguna posibilidad de eventualmente reaccionar. Los nuevos flujos que no lo eran, como lo que estamos constatando con el flujo venezolano, sobre todo en la región andina en nuestro continente, flujos que se empiezan a dar de una manera importante de Nicaragua, flujos que han ocurrido desde hace mucho tiempo ya de Centroamérica, que va hacia Estados Unidos, pero que cada vez más empieza a tomar como destino a nuestro país por las circunstancias en Estados Unidos, y también porque al final, pues México es un país muy grande territorialmente hablando y en muchos otros sentidos. Pero creo que no verlo o no empezar a tomar las medidas que se tienen que tomar, y yo voy a decir, no son medidas, ojo, ni siquiera dejar ya esas palabras horrorosas de seguridad nacional y todo lo policíaco que tiene que ver con lo migratorio, porque solo ha provocado más dolor. La gente de por sí sale pese a su propia voluntad, y lo que está enfrentando, por ejemplo, los venezolanos en nuestro país
es que los detienen en el aeropuerto y sin ningún motivo los regresan. México ha limitado ese flujo y lo que hemos visto es que otros países como Brasil, como Chile, como Costa Rica, están recibiendo, Perú mismo, están recibiendo flujos inmensamente mayores que México. Están reaccionando, ahora se están empezando a cerrar de una manera que yo creo que hay que darle el seguimiento adecuado, pero sí están teniendo una recepción. El caso mexicano nos debe de alarmar. ¿Por qué? Porque México ha sido el país que más ha explotado, digamos, el tema de la presencia como extranjeros en otro país, que somos mexicanos en Estados Unidos. Por tanto, tendríamos que ser doblemente sensibles y receptivos al tema. Es como casi los país que sabe del tema tendría que poner el ejemplo. Y en ese sentido, bueno, pues con el tema del éxodo venezolano, lo que tenemos es una situación que no tenemos el programa para discutirlo ahora, pero lo que ha provocado, entre muchas otras cosas, es esta salida se calcula ya 2 millones de personas en un periodo de tiempo que pues lo vuelve un drama, y que además del propio drama de tener que salir cuando las circunstancias te obligan, llegues a otro lugar y no puedas siquiera descansar y suspirar un poco y decir, bueno, reempiezo, o probablemente en los flujos forzados lo que ocurre es que la gente sí está pensando que eventualmente puede regresar a su país de origen. Entonces, yo creo que es cambiar totalmente el chip, empezar a pensar distinto, y decía yo, poner el ejemplo cuando hemos sido el país de mayor expulsión migratoria del planeta, señores, ¿no? Sí. Bueno, esto realmente es muy importante porque sí, en efecto, estamos viendo la crisis humanitaria mundial, estamos viendo los problemas en muchos países, y como que a veces en México no somos tan dados a analizar realmente lo que está sucediendo y cuáles son las maneras de superar esa mitología que tenemos del pasado, de México un país asilo. Mira, ahorita no nos ha dado tiempo de tratar el problema del asilo, pero digamos, el asilo de acogida que ha tenido Alemania, Francia, no tiene nada que ver con los muy poquitos asilados que tenemos en México, escasos, ¿no? Y sin embargo oficialmente tenemos una ciudad asilo en la Ciudad de México, y tenemos un país asilo, definidos así, y sin embargo se cierran los ojos frente a todos estos problemas que allí están y que resultan un desafío para los estudiosos, para las instituciones que deberían estar mucho más atentas a la resolución de problemas que nos pueden o nos están afectando ya de manera muy clara. Leticia, doctora Calderón Chelius, ha sido realmente muy interesante poder compartir este espacio con usted y desde luego sería muy interesante abrir la posibilidad de otros encuentros también con otros colegas, etcétera, para analizar todos estos materiales, hablar de los videos, de lo que hemos realizado en el Seminario de Estudios de Culturas de Medio Oriente, los videos que tenemos de artistas que directamente nos han enviado desde sus trincheras allá en el mar, etcétera, y que sería muy importante pudiésemos comentarlo también con el público más amplio. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y desde luego este tiempo ha sido muy corto. Podríamos seguir hablando mucho más de todos estos problemas que sé que a usted le puede interesar mucho. Las guerras y los conflictos que han asolado a los países del Medio Oriente en lo que va del siglo XXI se pueden ubicar como los fenómenos más graves después del Holocausto judío y de la Segunda Guerra Mundial. En este marco, millones de personas han encontrado refugio en otros países de la región y de Europa. Aunque los países árabes han sido los más acomedidos con quienes viven estas crisis humanitarias y han recibido 30 veces más refugiados que los países desarrollados de Europa. Por ejemplo, Turquía ha recibido aproximadamente a 2 millones de refugiados.
Líbano a 1.400.000 y Jordania a 630.000. Mientras que, en el viejo continente, Alemania ha recibido cerca de 90.000 refugiados de los 180.000 que han hecho su solicitud. Los otros países se comprometen muy poco, y es notable que Europa ha recibido 30 veces menos que los países de la región que no cuentan con las capacidades de los más desarrollados.